Aquí seguimos en estas conversaciones aprendiendo a vivir. Y hoy vengo a hablarte de la ignorancia. ¿Por qué voy a tocar ese tema? Porque la ignorancia es atrevida. Y además de atrevida, me atrevo a confirmar de que es peligrosa. Voy a compartirte algo de información que te pueda ayudar no solamente a comprender la definición real de qué es la ignorancia, porque nosotros a veces, además de decir que la ignorancia es atrevida, le decimos a la gente, pero es que estés bien ignorante, o qué ignorante eres. Y tenemos que aprender un poquito más de la profundidad de lo que estas cosas significan, ¿verdad? Y que hoy, pues, tú puedas, sobre las bases de ese significado, comprender un poco mejor qué es la ignorancia, comprender si estás ahí, y si estás ahí, tener una herramienta para salir de ahí. ¿Ok? Así que mira, la ignorancia se define como la incapacidad o la resistencia de ver la realidad sin distorsión. ¿Vale? Así que mira la realidad y la puedes ver como es. Si la ves distorsionada para que se parezca como tú piensas, a como tú creas, ¿verdad? Con poca información, con poca data, sin contexto, pues obviamente pues estamos en la ignorancia, ¿verdad? Y eso es lo que eso significa. ¿Y por qué le dicen atrevida? Porque hay gente el proceso de la ignorancia permite que personas que no saben sobre algo puedan opinar, decidir y actuar como si supieran. ¿No te parece eso? Y a lo mejor estás pensando, conozco gente así. O a lo mejor estás pensando, oye, a mí me pasa eso. ¿Ok? Y entonces, eso es peligroso, porque teniendo a alguien que cree que sabe, pero no sabe, opinando, decidiendo a veces que impacta a otras personas y actuando, que obviamente en el proceso de interacción también impactamos a los demás, a grupos, organizaciones, pues es un poco difícil y tiene consecuencias de riesgo. Ahí es que entra la peligrosidad del asunto de la ignorancia. Ahora, ¿cómo sabemos si es esa persona la que está hablando, está decidiendo o si soy yo? Pues mira, número uno, nosotros afirmamos cosas con una seguridad, pero cuando nos preguntan sobre el fundamento, no estamos ahí. No tenemos análisis, no hemos contextualizado, hacemos generalizaciones contundentes. Por ejemplo, no, esa muchacha no sirve. ¿Cuál es la premisa de eso? Para una afirmación como esa, cuando generalmente todo el mundo de alguna manera agrega algún valor. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el punto de referencia? Y cuando le discute, no escucha. No, es que ya yo lo tengo decidido, ya yo le he dado pensamiento a esto. ¿Pensamiento de qué? ¿Verdad? Y ahí encontramos el montón de personas que están ahí en ese proceso, que es un proceso de juicio rápido, limitado y un cierre al proceso de aprendizaje y a querer comparar o contrastar o contextualizar sobre lo que se está opinando. Por eso el ignorante, escucha esto, siempre habla con certeza, pero el que es sabio habla con humildad. Y entonces, en vez de tener opiniones contundentes, tú los escuchas decir, porque esto sugiere, pudiera ser, me parece que quizás deberíamos mirar esto. Fíjate, tengo una serie de conductas observables y quisiera ver, investigar más, buscar más. Ahí es que tú notas. Por eso es que quizás está la frase esa que lo que dice es que hay que escuchar cómo habla para entender cómo es tu corazón, ¿verdad? Porque hay veces que cuando uno se da cuenta de que lo que uno sabe siempre es menor que lo que no sabe, uno no se atreve a confirmar las cosas con certeza, sin contextualizar, sin hacer búsqueda y permitir que haya un juicio ponderado y discernido. Ahora, es bien interesante porque la ignorancia está categorizada en 4 áreas, fíjate. O sea que hay 4 tipos de ignorancia y unas son más agresivas y unas son menos agresivas. Por ejemplo, hay una que es lo que le llaman la ignorancia informativa, que es que tú pues estás opinando, pero a lo mejor alguien te dice, pero leíste esta noticia, leíste esto que sucedió, que no tiene información. Es ignorancia porque no se expone, pero no porque no quiere saber, no porque quiere defender su ego, es porque sencillamente esa persona se dedica a otras cosas y no se expone, por lo tanto es ignorante de información. Y la carga de esa ignorancia es neutral, porque tampoco estás buscando imponer tu criterio. Ahí lo que hay es que generarte la curiosidad, mira, léete este libro, mira, te enteraste de esto, lee esta noticia, algo, y ese proceso de exposición añadido
te lleve a ser menos ignorante de información. Luego hay lo que se llama la ignorancia intencionada. Ese es el que no sabe, pero no quiere saber. Yo no voy a escuchar eso, yo no me quiero exponer a esto, yo no quiero saber tal cosa. Déjenme a mí tranquilita, yo con esto, con estas 2 o 3 cositas que yo sé, yo estoy bien, pero esa sí tiene el riesgo de estancamiento según pasa el tiempo, ¿verdad? A nivel prolongado. Y esas personas generalmente salen de la ignorancia cuando tienen un shock de desesperación o cuando algo los inspira. Bueno, un hijo grave, una cosa, esto, lo otro, y entonces pues están dispuestos, pues dime cómo se hace, pues, pues dale, yo aprendo, pues dale, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Pero es ahí, en vez de neutro, es pasivo. Ahora vienen las dos que generalmente a quien uno se refiere cuando uno dice que la ignorancia es atrevida. Y es la ignorancia inconsciente. Es cuando tenemos una serie de creencias que quizás nos dieron de niño, en la iglesia, de la política, y tu mente ya tiene una programación y alrededor de eso es que gira tu proceso decisional jurando que ahí lo tienes todo. Y no entendiendo que hasta la ciencia cambia, las teorías cambian, que no es cuadrada, que es redonda. No, que ya pues la tecnología te ha permitido ver el cerebro, pues se decían unos disparates que ahora se corrigieron por otra cosa. O sea, pues entonces tú tienes que entender que la programación que tiene tu cerebro necesita ser actualizada y ahí falta ponerse al día, falta profundidad, hay sesgo. A eso pasa mucho con los fanáticos. Esto es lo que es y todo lo explico con eso. Y de hecho buscan información y la información que van a elegir, de la que buscan, es la que apoya la creencia que ya tienen. Y a veces ya está inconsciente. Ten cuidado de no caer en una trampa. Yo le llamo a esa la trampa. Y por eso se le llama inconsciente. Es un deseo de seguir en una zona segura con una programación ya establecida. La última es la más difícil de manejar, te lo tengo que decir. Y yo como psicóloga tengo que trabajar con eso continuamente a nivel de los líderes, de las organizaciones y de algunas personas que veo en los procesos de coaching. Es la ignorancia defensiva. Es cuando las personas no saben, pero apuestan a su no saber con tal de defender su ego, su identidad, de tener la razón. No, esto fue lo que yo aprendí, así es que no hay profundidad, hay sesgo, no hay base, hay conflicto, porque entonces están en esa opinión y no hay una necesidad ni una disposición a escuchar. Son personas que inclusive no pueden conversar. Estas personas solo pueden tener monólogo. Hablan, que los demás los escuchen y le digan que sí, sea porque estén de acuerdo o sea por evitar que te dé coraje, por evitar un conflicto. Y si eres jefe y tú mandas, pues vas aún para no tener un problema con el jefe. Pero es una autocondenación a tu propia evolución. Y esas últimas dos, la inconsciente del fanatismo y la defensiva del ego, son las atrevidas y las peligrosas. Difíciles, porque ahí se necesita que tú te confrontes contigo mismo con una honestidad bien radical y te plantees, ¿y si estoy mal? ¿Y si no es como lo pienso? O en el caso del inconsciente, ¿y si yo estoy haciendo esto partiendo que es la verdad y esa verdad ha cambiado? Y conseguir esos saltos, obviamente requiere voluntad. Pero asume que estás en una de esas, en cualquiera de las 4 que ya te he dicho. Una es cuestión de exposición, la otra es cuestión de desesperación, inspiración, pero las otras 2 requieren un cambio fundamental. ¿Cómo salgo de ahí? Pues mira, 4 pasitos nada más, 4 pasos. El primer paso, reconocimiento. ¿Verdad? Por ahí dicen también que hasta que tú no aceptes que eres drogadicto o que eres alcohólico o que no empieza tu proceso de regeneración, tu proceso de restauración, tu proceso de cambio, de transformación. Pues sabes que con la ignorancia pasa exactamente lo mismo. El primer paso es reconocer, no sé y lo veo que no sé. Entonces ahí empieza una apertura y una caída, una apertura real y una caída del ego para entrar poco a poco a qué, a la búsqueda consciente. Y porque no sé, pero voy a saber. Voy a buscar, voy a leer, voy a hablar con otra gente que sí sabe de eso, voy a hablar con fulana que confío en su criterio, no me lo va a imponer, pero me lo va a compartir. Y entonces empieza ese proceso de discernimiento. La tercera etapa sería la del entendimiento, que eso le llamamos el aha moment. Te expusiste, conversaste, buscaste, leíste, pensaste, reflexionaste y de momento, ahora entiendo. Ahora entiendo. Y como ahora entiendo,
Entonces, poco a poco caerás en la cuarta etapa, que es preciosísima, de veo lo que realmente es. ¿Y viste? Empiezo a mirar la realidad sin distorsión. Empiezo a mirar el mundo de una forma significativa. Te conviertes en observador de tu propio pensamiento y sabes mandar a callar el ego cuando lo que lo motiva no son razones motivadas por el amor, por el respeto y por el valor a los demás. Qué cosa bonita esa. Yo creo que es un privilegio, debemos orar para que eso se dé en nosotros, que tengamos en algún momento el reconocimiento de que la ignorancia nos está haciendo daño. Y hay que tener cuidado, ¿sabes por qué? Porque hay una cosa que dice que el ego, el miedo y la ignorancia son los que detienen, los enemigos de la conciencia y del proceso del ser. Y ellos se alimentan unos a los otros. La ignorancia alimenta el ego alimenta el miedo o activa el miedo y el miedo protege la ignorancia. Si estás en ese círculo vicioso, te estás autocondenando, pero tú tienes la capacidad de salir de ahí. Lo importante es querer, querer. Siempre somos más de lo que creemos que somos. Siempre podemos saber más de lo que hoy sabemos. Siempre podemos estirar, descubrir, poner en luz nuestra grandeza. Y por eso yo te exhorto a que te des la oportunidad de aceptar o reconocer, de empezar una búsqueda seria, de buscar el entendimiento y llegar a la claridad, porque esa claridad es la que te permite vivir una vida exhilarante, tener un espíritu en paz y optimizar la contribución tuya al resto del mundo. Un abrazo.